Hola, ¿eres Israel o formas parte todavía de las naciones paganas que adoran a sus dioses a su manera? Hola mis amados amigos, este es un video más que vamos a grabar en esta hora para expandir un poco más acerca de una verdadera adoración y una falsa adoración. Dice la palabra que las naciones adoran a sus dioses a su manera. Y el Elohim de Israel pide a su pueblo Israel que lo adore a la manera de él y no a la manera de nosotros. Tenemos que adorar nosotros como pueblo de Israel a la manera y a la voluntad del Eterno. Entonces, esto es un video más para reflexionar, meditar cada uno de nosotros. Especialmente este mensaje es para las naciones que es difícil comprender la voluntad del Eterno. Así que, ¿eres Israel o continúas siendo parte de las naciones paganas, las cuales no adoran a Yahweh, sino adoran a otros dioses? Dioses paganos, dioses de las naciones como lo describe el eterno Yahweh en su palabra. Hay un solo camino, hay una sola verdad, eso es absolutamente. Y por tanto, amigos, hermanos, por más sinceros que querramos ser y querramos presentarnos delante del Eterno, pues déjame decirte, amigo hermano, ser sincero no significa que estás en la verdad, porque sinceramente puede estar engañado. Yo estoy seguro que todas las religiones en el mundo entero son sinceramente sinceros. Por eso creen cada uno en su religión, porque sinceramente creen en su religión. Entonces, repetimos, ser sincero delante del Eterno no nos constaría que estamos en la verdad adorando al Eterno conforme a su voluntad. Hay un solo creador del universo. ¿Y por qué decimos que el mundo está adorando, el mundo, las naciones, a otros dioses? Porque hay un solo creador llamado Dios en las naciones. El problema está aquí de las naciones. Las naciones son descritas en la palabra del Eterno como naciones paganas. Eso es lo que tienes que entender tú, amigo, hermano, que tú ya supuestamente eres un creyente. Supuestamente, porque todavía todo gentil que no entiende la voluntad del Eterno sigue siendo gentil, sin entendimiento. Entonces, aquí las naciones que son todas las naciones paganas según Yahweh, es gente mundana, gente que no conoce al Eterno, gente que no tiene su palabra, aunque la tiene pero no la conocen. Entonces, es gente que conoce al Creador del universo. ¿Cómo lo conoce? Como Dios. Entonces, esa es la diferencia de un creyente, de una persona que se vuelve al Eterno. Tiene que marcar diferencia con el mundo. Si el mundano le dice al Eterno Dios, si le dice Señor, si le dice cualquier apelativo que no califican para dirigirnos al Eterno, entonces no podemos, porque nosotros ya salimos del mundo, salimos a su gloriosa palabra que es la luz. Amigos y hermanos, esto es sencillo de entender. Nosotros podemos estar encerrados en una casa sin luz, pero al momento, en la oscuridad que estamos sin luz, no podemos ver qué cosa hay, quién está a tu lado o qué es lo que hay dentro de esa habitación, ¿verdad? Pero enciende la luz y verás todo lo que hay en esa habitación y quiénes están contigo. Verás por qué, porque es la luz. Así es la palabra. Cuando la palabra llega a los gentiles, a un gentil que se convierte, esa palabra es la que alumbra a su vida. Esa palabra es la que refleja toda la verdad. Es donde tú conoces a ese creador del universo, el cual
tú no conocías, el cual tú conocías como el Señor, el cual tú lo conocías como Dios, el cual tú conocías como el Jehová, el cual conocías con tantos nombres paganos, puestos por las naciones paganas según al Eterno. Entonces, un creyente no puede seguirle llamando al Eterno con los mismos apelativos que el mundo se dirige, el mundo que no conoce al Eterno, que no conoce su palabra. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden ir en todas las iglesias del mundo que hay, excepto Israel. En todas las iglesias del mundo, ustedes van a escuchar a los supuestos creyentes llamándole al Creador como Dios, llamándole al Creador como Señor, llamándole al Creador como Jehová. ¿Y por qué sucede esto? Porque ellos no tienen entendimiento. No han entendido que al venir a la palabra, al convertirse a la palabra, al Eterno, Él ilumina nuestras vidas, Él revela su nombre, Él nos dice quién es. Él no dice que es Dios, Él no dice que es Señor, Él no dice que es Jehová. Porque cuando nosotros estudiamos estos apelativos que el mundo como el mundo lo conoce, nosotros nos damos cuenta que esos apelativos son de dioses paganos. Son los nombres de los dioses de las naciones paganas. Por eso dice Yahweh, tú Israel no adorarás a Elohim Yahweh de la forma que adoran las naciones a sus dioses paganos. Por eso yo comencé diciéndote, ¿eres Israel o todavía formas parte de las naciones paganas gentiles que adoran a sus dioses a su manera? Entonces vamos a arrancar, mis amados amigos, con este estudio, un pequeño video para no hacerlo muy largo. Vamos a pasar por un sinnúmero de escrituras, rápido. Y para comenzar quiero hacerlo en Gálatas capítulo 1, del 6 en adelante. Dice lo siguiente. Dice Pablo aquí hablando: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Yahweh, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Yeshua. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Eso es lo que está haciendo el mundo cristiano, amados amigos, en todas sus religiones. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no es la buena noticia. ¿Y por qué? Porque déjame decirte que los apóstoles después del Mesías, ellos no predicaron a ningún Señor. Ellos no te hablaron de ningún Dios. Ellos no te hablaron de ningún Señor, de ningún Jehová. Ellos no conocieron a ningún Jesús. Métete en la cabeza, amigo hermano. Piensa, si tú crees que imitas a los apóstoles, pues los apóstoles no conocieron a ningún Jesús. Los apóstoles no invocaron a ningún Señor, porque ellos entendían que Señor era Baal. Ellos entendían que Jesús era Tamuz. Ellos entendían que Dios era Deus, un Dios griego, pagano. Lo que los apóstoles invocaban, porque los apóstoles eran el pueblo mismo de Israel, los cuales Yahweh los eligió, los escogió para representar los 12 apóstoles, la nación de Israel, su pueblo amado que vino a restaurar por medio de Yeshua. Yahweh mismo dijo en el libro de Malaquías, parece que es, yo mismo, en Ezequiel, si no me acuerdo, bueno, no importa dónde esté, pero él dice, Yahweh, yo mismo, dice, iré a buscar a mis ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo mismo, dice Yahweh. Entonces cuando vino Yeshua, que era Yahweh mismo, él vino y escogió a esos 12 apóstoles que representan, amado hermano, la nación y el pueblo de Israel. Si tan solo los gentiles entendieran eso, no tendrían por qué crear la iglesia adventista, por qué crear la iglesia católica, por qué crear la iglesia pentecostal, por qué crear la iglesia de testigos de Jehová, etcétera, 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 etcétera.
Si tan solo eso entendieras, amigo gentil cristiano. Yeshua vino y eligió a sus 12 apóstoles para representar su congregación israelita. Ningún apóstol dijo que se llamaba cristiano por seguir al Mesías, sino ellos por seguir al Mesías eran israelitas. ¿Y por qué israelitas? Porque Juan 1, 45, 47 parece que es, dice aquí Felipe hablando, hemos encontrado al que Moisés escribió, hablando del Mesías. Y entonces aparece Yeshua, dice, he aquí un verdadero israelita de la tribu de Judá. Eso es, mis amados amigos, aquí la verdad de las cosas. Entonces, tengamos eso en cuenta, que tú porque predicas a otro Salvador que no es Yeshua, que predicas a un Jesús, que predicas a un Señor, que predicas la palabra supuestamente del Eterno, pero dices que es la palabra de Dios. Cuando tú dices, voy a leer, o así dice la palabra de Dios, tú estás diciendo así dice la palabra de Deus, un Dios griego. Eso es lo que significa. La palabra Dios significa Deus en griego y en inglés Zeus. Eso es lo que tú estás diciendo. La palabra de Zeus en inglés. Entonces, digamos, así dice la palabra del Eterno Yahweh. ¿Es difícil decir esto, amigos de las religiones? No es difícil. Porque nosotros, si nos jactamos que somos la iglesia del Mesías, no tenemos por qué llamarle al sublime creador del universo de la manera como el mundo lo llama. El mundo de las tinieblas lo puede llamar de cualquier apelativo porque simplemente no lo conocen. Pero tú que te jactas de ser el pueblo, la iglesia, como dices, la iglesia de Cristo, pues tú no puedes dirigirte al Eterno con los mismos apelativos que el mundo en las tinieblas no lo conoce. Porque supuestamente tú ya recibiste la luz, que es la luz que brilla en la oscuridad, y la luz revela al Eterno cómo se llama. Es más, Yahweh dice, mi pueblo conocerá mi nombre. En Isaías, que lo vamos a ver inmediato. Mi pueblo conocerá mi nombre. Entonces, si el pueblo dice Yahweh, dice que su promesa, su pueblo conocerá su nombre. ¿Cómo es que tú no conoces su nombre? Incluso las religiones le dan gloria al nombre del Señor. ¿Pero quién es el Señor? Te pregunto yo. Cuando dices tú, gloria al nombre del Señor, ¿pero cuál Señor? ¿Cuál Señor es la pregunta? ¿Cuál Señor? ¿A cuál nombre? ¿De cuál Señor? ¿O ignoras que hay un Señor de la noche? El Señor de la oscuridad. Ese Señor que ha cegado la mente, que dice el libro de Hechos. Ha cegado la mente, el Dios de este mundo. El Señor. Él es el Señor. Pero para dirigirnos nosotros al Eterno, al sublime, todopoderoso, omnipotente Rey eterno, el Kadosh de Israel, no podemos dirigirnos a Él. Yo también lo decía igual que ustedes. En mi tiempo que yo no conocía, no recibía la luz de su palabra, la revelación de su palabra. Y ahora yo no me puedo dirigir igual que el resto del mundo para dirigirme a Él. Porque si nosotros queremos honrarlo, queremos adorarlo, queremos darle gloria, es a su nombre. A su nombre. Entonces no podemos decir que sea la gloria para el nombre del Señor. ¿Tú sabes lo que significa Señor? Señor significa Baal. Oseas 2, 16 y 17. Vaya a leer ahí y encontrarás que Señor significa Baal o Baal significa Señor. Versículo 7 dice Pablo, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados, dice Pablo. No es en absoluto, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Yeshua. ¿Te das cuenta? Pablo lo dice muy claro. Solo que en tu Biblia cristiana manipulada por los romanos, dice acerca de Cristo.
Te repito, los apóstoles no conocieron a ningún Cristo. Los apóstoles no conocieron a ningún Jesús, a ningún Jesucristo. Ellos sabían que eran los seguidores de Yeshua, y por ser los seguidores de Yeshua eran la novia del Mesías, la novia israelita. Ellos se hacían llamar israelitas porque eran seguidores de un israelita. Entonces, ¿dónde están los cristianos? Los cristianos salieron por un apelativo griego del imperio griego, que eran enemigos de Israel, enemigos de Yahweh, que le pusieron, para referirse al Mesías, al Mashiach, le llaman ellos Cristos. Entonces, de ahí viene ese apelativo de Cristo de los griegos. Ahora yo te pregunto, ¿a quién sigues tú? ¿A los griegos o al Mesías de Israel, que es israelita? Y por seguirlo a él, eres israelita. ¿Es difícil de entender esto, amigo hermano? Yo creo que no. ¿Sabes por qué se te hace difícil? Porque tú no estás siguiendo al Mesías. Tú estás siguiendo a una religión. Suena duro, crudo, pero es la realidad, es la verdad. Es la verdad. Lo que dice el eterno Yahweh en Deuteronomio capítulo 12, versículo 31, dice, hablándole a su pueblo Israel. Tú, le dice a Israel. Por eso, mis amados amigos, hermanos, por favor, si usted quiere formar parte del pueblo de Israel, comience por hacerse Israel, por ser seguidor de ese Mesías israelita. Entonces, cuando tú eres Israel, Yahweh te dice aquí, al menos que tú creas la palabra de Yahweh, porque la religión es el problema, que han dividido la Biblia para no sujetarse a las profecías, que son la preciosura para entender, hacen a un lado y han hecho un Dios del Nuevo Testamento. Pero cuando tú eres Israel, Yahweh te dice aquí en Deuteronomio 12:31, tú, Israel, no adorarás a Yahweh tu Elohim de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses. ¿Es difícil de entender esto? Pero tú, por eso es que todas las naciones adoran a sus dioses. ¿Y quiénes son los dioses de las naciones? ¿Quién es el Dios para ellos de las naciones? Jehová, el Señor, el Jesús. Son los dioses de ellos. Porque ellos no conocen al Elohim de Israel. Porque para Israel, su creador es Yahweh. Y su salvador se llama Mashiach, Yeshua. Entonces, ¿quién le puso Cristo? El enemigo. Por eso, este sistema religioso tienen como salvador a un Mesías que enseña a desobedecer al Eterno. Y nosotros conocemos al Mashiach israelita, que él enseña a obedecer al Eterno por creer en el Salvador. Bendito sea Yahweh, el Elohim de Israel. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 26, del 16 en adelante. Hoy Yahweh tu Elohim te ordena a obedecer todos estos decretos y ordenanzas. Así que asegúrate de obedecerlos de todo corazón. Ese es el Elohim de Israel. Él siempre nos llama a la obediencia. En cambio, este Jehová, que conoce los dioses de las naciones, más claro, enseñan todo lo contrario a lo que enseña Yahweh. Dice aquí: tú has declarado hoy que Yahweh es tu Elohim, y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas, y hacer todo lo que Él te diga. Yahweh ha declarado hoy que tú eres su pueblo, Israel. Que tú eres su pueblo, Israel.
su tesoro especial. ¿Te das cuenta que cuando nosotros somos Israel, somos el tesoro especial de Yahweh? Somos su pueblo especial, su tesoro especial, tal como lo prometió ¿a quién? Abraham, Isaac y Jacob. Tal como lo prometió, que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, versículo 19, si lo haces, Él te pondrá, escucha aquí, si lo haces de obedecer Israel, que somos nosotros, si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. ¿Te das cuenta que Yahweh creó todo el universo, pero separó una nación para Él? Israel. Ese es su pueblo, que se compone por toda la humanidad que creen lo que estamos enseñando aquí. Dice, por encima que Él creó, entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para Yahweh tu Elohim, tal como Él lo prometió. Bendito sea Yahweh el Elohim de Israel. Escucha bien, Deuteronomio capítulo 11, 26. Escucha bien. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos de Yahweh tu Elohim que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos de Yahweh tu Elohim y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías, a esos dioses de las naciones. ¿Se das cuenta? El mundo religioso cree que hay un solo creador, hay un solo creador y que no hay otro. Pero el Eterno dice que hay otros dioses que son honrados y adorados en las naciones, y que Israel no debe adorar de la forma que las naciones paganas adoran a sus dioses. Israel no debe hacer de esa manera, sino que adorar a su creador Yahweh de la manera como Él nos manda. ¿Te das cuenta lo que significa ser Israel? Y este sistema religioso, en realidad, mis amados amigos, el sistema del cristianismo es un sistema religioso que seguramente ustedes no han entendido hasta el día de hoy. Este sistema religioso se encuentra, el apóstol Juan nos lo revela en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 13. Es un sistema donde tiene muchos nombres de sus dioses, con nombres blasfemos, y con esos nombres blasfema al Eterno. Escuchemos lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 13:5. La bestia que se le permitió decir grandes blasfemias contra Yahweh, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Versículo 6. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Yahweh, maldiciendo su nombre. Escucha aquí. Abrió la boca con terribles blasfemias contra Yahweh, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo, a los ángeles. Apocalipsis 17:3. Entonces el ángel me llevó, dice Juan, en el espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de nombres blasfemos escritos contra el Eterno. ¿Cuáles son esos nombres blasfemos? Romanos capítulo 2 versículo 24, dice Pablo, hablando a los judíos que no creyeron en Yeshua, le dice: es por culpa de ustedes que los gentiles, que las naciones paganas, blasfeman el nombre de Yahweh. ¿Y cuál es la blasfemia? Cuando tú dices el Señor, el nombre del Señor, cuando tú dices gloria a Dios, cuando tú dices gloria a Jesús, gloria al nombre de Jehová, ahí estás blasfemando el nombre del Eterno. Esas son las grandes blasfemias que esta bestia, que es un sistema religioso, que pronuncian blasfemando el nombre del Todopoderoso, con esos apelativos. Apocalipsis
4:8 dice lo siguiente: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, y nunca cesaban de decir día y noche: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo, el que era, el que es y el que está viniendo. Apocalipsis 4:8. El nombre de Yahweh, escúchame, amigo hermano, el nombre de Yahweh es 3 veces Kadosh. La palabra Kadosh es la que en las naciones paganas le dicen santo, 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 ¿verdad? Si el nombre de Yahweh es 3 veces Kadosh, 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 ¿tú puedes imaginarte que ese nombre sea Jesús? ¿Tú puedes imaginarte o creer que a ese nombre sea el Señor? 3 veces Kadosh, 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 ese apelativo Señor, que es Baal. 3 veces santo ese nombre de Jesús, que lo tiene el vecino, que lo tiene el compadre, que lo tiene el primo, el sobrino, incluso las mujeres lo tienen. Ese nombre será 3 veces Kadosh, 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 como dice la palabra. Blasfemia. Esa es la blasfemia. Isaías 52:5. ¿Y ahora por qué están aquí?, pregunta Yahweh. Puesto que mi pueblo ha sido llevado sin motivo, sus opresores están aullando, dice Yahweh. Y mi nombre siempre está siendo blasfemado entre los gentiles. Precisamente lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 2:24. Su pueblo ha sido llevado al cautiverio en las naciones. Y déjame decirte, amado amigo, que tú eres ese pueblo que está gimiendo por estos poderosos predicadores de las religiones que te tienen oprimido, que no te quieren dejar soltar, porque ellos están haciendo el papel del faraón, que tienen oprimido al pueblo de Yahweh y no lo dejan salir para que conozcan a su creador, y los tienen engañados con estos apelativos de blasfemia contra el Eterno, según Apocalipsis, con este sistema mundial que parte como título el cristianismo mundial. Y mi nombre, dice, siempre está siendo blasfemado entre los gentiles, las naciones paganas. Versículo 6. Por lo tanto, dice Yahweh, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo soy Él, el que habla, yo estoy presente. Mi pueblo conocerá mi nombre. Iglesias cristianas, si ustedes se jactan que son el pueblo del Eterno, ¿cómo es que no conocen el nombre? Si en sus propias Biblias dice que el nombre del Creador es Yahweh. Y su querido Jehová, que lo invocan en sus iglesias, dice que ese nombre no es el del Eterno. Clarito dice sus propias Biblias, amigos. Isaías 56:6. Vean lo que dicen, mis amados, aquí lo que dice la palabra del Eterno. Por eso yo te digo, comencé diciéndote, ¿eres Israel o aún sigues formando parte de las naciones, adorando a sus dioses a su manera? Mira lo que dice aquí Isaías 56:6. Y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan el Shabbat, el día de descanso, y no lo profanan y se mantienen firmes en mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Yahweh hizo a través de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el pacto
que vino Yahshua a confirmar con su sangre, en la cual ustedes dicen que creen. Ese es el pacto que vino a renovar Yahshua y lo pagó con el precio de su sangre, en la cual dice Gálatas 3, que si tú crees en el Mashiach, entonces también eres heredero de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, el cual está diciendo que el pueblo de ellos es el pueblo de Israel mismo. Hebreos 8:8. Yahshua confirmó su pacto con su pueblo Israel, con la sangre que fue derramada por ti y por mí, por todos los que creen en el Mashiach. Los que creen en el Mashiach, no en una religión. Digo esto y recalco esto porque la muchedumbre de religiones, esta masa de religiones, no han creído en el Mashiach de Israel. Han creído en una religión y en un falso Mesías que aparenta, como dice Gálatas 1, aparenta ser la buena noticia, pero no es. No es, han sido engañados, dice Pablo. Han sido engañados. Reconozcan, hermanos míos. Y esto yo les invoco a todas esta masa de religiones. A todas. ¿Eres Israel o continúas formando parte de estas naciones paganas que adoran a sus dioses a su manera? Ezequiel 36:23 dice lo siguiente: yo separaré mi gran nombre para ser considerado como Kadosh, dice Yahweh, puesto que ha sido profanado en las naciones. Profanado. Jesús, el Señor, Dios, Jehová, profanado con estos apelativos inmundos por los gentiles, por las naciones, dice Yahweh. Yo separaré mi gran nombre. ¿Eh? ¿Tú crees que el nombre de Jesús es el gran nombre? ¿Tú crees que ese apelativo de Señor es el gran apelativo que es Yahweh? No. ¿Tú crees que ese apelativo de Dios, que es Deus en griego, un Dios griego, Zeus en inglés, crees que ese nombre es el gran nombre? Por favor. Dice: yo separaré mi gran nombre para ser considerado como Kadosh, puesto que ha sido profanado en las naciones. Tú lo profanaste, les dice a los judíos. Tú lo profanaste entre ellos. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh. Dice Yahweh Elohim, cuando delante de sus ojos yo sea Kadosh por medio de ti, para ser considerado como Kadosh. A eso se refería el apóstol Pablo en Romanos 2:24. Por culpa de ustedes, los gentiles blasfeman el nombre del Todopoderoso Yahweh. Salmos 99:1 dice: Yahweh es rey, tiemblen los pueblos, él se sienta entronado sobre los querubín, que la tierra se estremezca. Yahweh es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos de la tierra. Alaben tu gran imponente nombre. Él es Kadosh, Rey poderoso que ama la justicia. Tú estableciste la equidad, el juicio y la justicia en Jacob, en Israel. A través de Jacob, Yahweh nos ha dado nombre para ser su pueblo Israel, mis amados amigos. ¿Es difícil de entender esto? ¿Es difícil de entender esto, mis amados amigos? Por supuesto que no. Solo se necesita recibir el espíritu de entendimiento para entender lo que el Eterno quiere revelarte. Deuteronomio 28, para terminar, me imagino, sí, para terminar. Deuteronomio 28, 58 en adelante dice: si tú no observas y obedeces todas las palabras de esta Biblia, porque dice de esta Torah
es los 5 libros de Moisés y los profetas, dice: si tú no observas y obedeces todas las palabras de esta Torá que están escritos en este libro, la Biblia, para que temas este glorioso, imponente nombre, Yahweh tu Elohim. Este es el gran nombre, imponente, gran nombre. Tú no puedes comparar el nombre de Yahweh con nadie, ni con nada. Porque Él está por encima de todas las cosas. Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre, como dice Pablo en Filipenses 2:9, en Hebreos 1. Ese es el nombre que está por encima del nombre incluso de los ángeles. El imponente nombre de Yahweh en su Hijo Yahshua. Versículo 59. Entonces Yahweh dice: si tú no haces eso de obedecer sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos, que vino esa palabra llamado en el Nuevo Testamento como Yahshua, la palabra viva, si tú no obedeces esos mandamientos, dice, entonces Yahweh te golpeará a ti y a tu tus descendientes con plagas extraordinarias y enfermedades severas que duran y duran. Versículo 60. Él traerá sobre ti todas las enfermedades que los egipcios tuvieron, que tú estabas aterrorizado de ellas, y ellas se agarrarán de ti. No solo eso, pero Yahweh, escucha aquí, pero Yahweh traerá sobre ti todas las enfermedades y plagas que no están escritas incluso en este libro de la Torá, hasta que seas destruido. Es terrible si nosotros no obedecemos. Para terminar, yo quiero decirte, amigo hermano, hay muchos, ¿qué digo muchos? La religión es más claro. Ellos dicen, pero ¿qué importa el nombre? Lo que importa es apartarse del pecado. No te engañes. ¿Qué dice 1 Juan 3:4? Todo pecado es transgresión a la ley de Dios, a la ley del eterno Yahweh. Todo pecado. ¿Y dónde está el honrar y de conocer, de alabar, exaltar el nombre del Eterno? ¿Dónde está? El tercer mandamiento, donde dice: no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Si tú lo haces, todavía dice con esas palabras, si tú lo haces, Yahweh no te dejará sin castigo. Si tú haces de profanar el nombre de Yahweh, ya sea en jurar en vano, en una mentira, o ya sea llamando a tu creador con estos apelativos, que supuestamente tú ya viniste a la luz, sin embargo, usted sigue llamando a su creador conforme, igualmente como el mundo que no conoce al Eterno lo sigue llamando. El pueblo escogido del Eterno, que es Israel, no puede seguirle llamando como Dios. No puede seguirle llamando Jesús al Mesías de Israel. No puede seguirle llamando Baal como Señor. Eso es para el mundo que no conoce la luz. Como dice Isaías, eso es para el que no le ha amanecido. Pero al pueblo de Israel tiene que conocer. ¿Por qué? Porque Yahweh dice, es una promesa: pero mi pueblo conocerá mi nombre. ¿Por qué? Porque su nombre ha sido profanado entre las naciones. Y esa profanación son todos los títulos de los dioses de las naciones, porque las naciones no creen que están adorando a otros dioses. Ellos piensan y creen que están adorando al Dios del cielo. Pero esa es la profanación que dice Yahweh, con esos nombres de otros dioses. Otros dioses. Esos otros dioses no son Yahweh. Eso tienes que entender, mi amigo hermano. Hasta aquí hemos llegado con esta meditación, esperando que sea de una bendición para ti y tu familia. Comparte este video si te gustó, para que otras personas también sigan estas enseñanzas y puedan entender, no por mis palabras, sino por el poder de la palabra del Altísimo,
Yahweh de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad. Recordemos que Yahweh es el único camino, no hay más caminos. Él es el único camino que debemos seguir. Las religiones son muchos caminos, porque son muchos caminos, todo camino no están de acuerdo, por esa razón es que son muchos caminos, porque cada camino piensa diferente, excepto Israel es el camino que conduce hacia Yahweh. Israel es su pueblo, el único camino verdadero que las escrituras nos señalan y nos muestran según la palabra. Gracias, mis amados amigos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.